En los informes oficiales sobre personas desaparecidas, la verdad a menudo queda enterrada bajo una capa de lenguaje burocrático seco. Perdió el rumbo, fue víctima de un animal salvaje, sucumbió a los elementos. Estas frases cierran casos y tranquilizan mentes, dejando atrás solo fotografías descoloridas en tablones de anuncios, pero a veces la montaña devuelve lo que se ha llevado, no a la persona, sino su historia, la historia de un grupo de 10 turistas que desaparecieron haciendo rafting en el río Noguera Pallaresa en junio de 2018. Debía ser solo otra tragedia atribuida al poder despiadado de las crecidas primaverales. Pero 5 años después, los Pirineos hablaron, y su susurro fue más aterrador que cualquier rugido de los elementos. Todo comenzó en una mañana soleada, saturada, con el aroma de agujas de pino y tierra húmeda. El pueblo de Sort, en Lleida, despertaba perezosamente, envuelto en una ligera niebla matutina que descendía de las montañas. La oficina de la pequeña empresa de rafting, Aventuras Pirenaicas, bullía de actividad. 10 personas, reunidas por casualidad y sed de aventura, se preparaban para un viaje de rafting que prometía ser lo más destacado de su verano. 4 de ellos eran estudiantes universitarios de Madrid que habían venido a Cataluña de vacaciones. Marc, el alma de la fiesta, estaba ocupado filmando todo con su flamante cámara GoPro, bromeando con su novia, Carla, que trataba de parecer tranquila, pero cuyos ojos traicionaban su emoción. Junto a ellos estaban sus amigos, Dani y Laura, una pareja más relajada que disfrutaba del momento, respirando el aire limpio de montaña que contrastaba marcadamente con el smog de la gran ciudad. Un poco más lejos estaba la familia Moreno de Valencia. David y Pilar, ambos de 40 y tantos años, habían traído a sus hijos adolescentes, Emily de 15 años y Jacobo de 13, para mostrarles la verdadera naturaleza salvaje. Eran excursionistas experimentados, y su equipo parecía profesional, a diferencia del equipo brillante y nuevo de los estudiantes. David revisaba los cierres de los chalecos salvavidas de los niños con expresión seria, mientras Pilar trataba de conseguir que guardaran sus teléfonos. Cerrando la marcha estaban Alex y Marta, una joven pareja de Barcelona. Se habían comprometido recientemente, y este viaje era su forma de celebrar, de escapar del bullicio de la ciudad. Se tomaban de las manos, susurrando y sonriéndose, irradiando un aura de felicidad que parecía casi tangible. Su instructor era Andrés Vega, de 36 años. Un ex instructor del ejército, tenía la apariencia de un hombre tallado en piedra, cabello corto, una mirada penetrante bajo cejas espesas, y ni una onza de grasa extra en su cuerpo delgado. Se movía con precisión económica, revisando equipos y dando órdenes cortas y claras. Para los turistas era la encarnación de la confiabilidad y profesionalismo. Nadie podría haber imaginado que detrás de esta fachada calmada yacía una mente devastada por la guerra y lentamente sucumbiendo al asalto de la oscuridad. Su expediente médico, guardado de forma segura en los archivos de una clínica privada de Barcelona, contenía el diagnóstico: trastorno de estrés postraumático severo, complicado con episodios de violencia. Pero para Aventuras Pirenaicas, él era simplemente uno de los mejores guías. En las semanas recientes, sus colegas habían notado cambios en él. Se había vuelto aún más silencioso y retraído. A veces se le podía encontrar mirando fijamente un solo punto, su rostro contorsionado en un profundo odio. Uno de los mecánicos recordaría después haberlo visto en el garaje mirando un folleto con turistas sonrientes. «Chacales», murmuró Andrés, inconsciente del testigo. «Suben a lugares sagrados para profanarlos con su ruido». Pero esa mañana él era impecable. «Bienvenidos a Aventuras Pirenaicas», dijo con voz uniforme y sin emociones, reuniendo al grupo. «Hoy recorreremos una de las rutas más escénicas del río Noguera Pallaresa. Sigan mis instrucciones, manténganse juntos, y será un día inolvidable. Ahora, subamos al autobús».
Subieron a un viejo autobús azul que había sido convertido para transportar equipos. Las risas de los estudiantes se mezclaron con las voces emocionadas de los niños Moreno. Mark ya había encendido su GoPro, filmando la carretera y bromeando sobre la expresión severa del instructor. Alex abrazó a Marta, susurrándole algo al oído. Lo último que vieron los lugareños fue el autobús azul subiendo lentamente la carretera de montaña a lo largo del río y la mano de uno de los estudiantes saludando por la ventana. La alarma se levantó a última hora de la tarde cuando el grupo no regresó a la base a la hora acordada. Al principio, nadie se preocupó. Los retrasos en las montañas ocurrían. Pero cuando pasaron 2 horas y la radio de Andrés permanecía en silencio, el propietario de la empresa envió a uno de sus empleados a buscarlos. Lo que encontró le heló la sangre. A unos pocos kilómetros, río arriba, en una curva cerrada, donde la carretera pasaba cerca del acantilado, vio marcas de derrape, y abajo, en el río rugiente, yacía un autobús azul volcado. Estaba parcialmente sumergido, sus ruedas sobresaliendo desesperadamente en el aire. No había nadie alrededor, sin cuerpos, sin equipos, sin señal de que las personas hubieran estado allí alguna vez. Solo el rugido del agua y el silencio inquietante de las montañas. El desastre parecía obvio. El autobús se había desviado de la carretera y la corriente despiadada había arrastrado a las 11 personas. Era una verdad simple y terrible, pero la verdad era mucho más complicada y monstruosa, y permanecería enterrada durante 5 largos años. La noticia de la tragedia en el Noguera Pallaresa golpeó el pequeño pueblo de Sort como una avalancha repentina. Lo que comenzó como una operación de rescate de rutina se intensificó rápidamente en una búsqueda masiva que cubría docenas de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. El sheriff del condado de Lleida, un hombre mayor y experimentado llamado Tomás Díez, estableció inmediatamente un centro de mando, movilizando todos los recursos disponibles al lugar. Durante las siguientes semanas, el Valle del Río se convirtió en una colmena bulliciosa de rescatistas, voluntarios y policía. Los primeros días estuvieron llenos de esperanza desesperada. Los helicópteros circularon el desfiladero, sus aspas dispersando la niebla matutina. Drones equipados con cámaras de imagen térmica escanearon los bosques a lo largo de las orillas, buscando cualquier señal de vida. Grupos de rescatistas en kayaks y balsas navegaron repetidamente los rápidos más peligrosos, examinando cada atasco de troncos, cada remolino donde la corriente podría haber dejado cuerpos. Los buzos arriesgaron sus vidas sumergiéndose en el agua helada y turbia del lugar del accidente, pero no encontraron nada más que metal retorcido y sedimento del río. El Noguera Pallaresa, en junio, no es un arroyo perezoso. Lleno de agua de deshielo de las montañas, se convierte en un torrente rugiente e imparable. Es como una lavadora gigante, explicó el sheriff Díez a los reporteros reunidos en la sede. Te arrastra hacia abajo, te golpea contra las rocas y puede llevar un cuerpo docenas de kilómetros río abajo hasta donde se une con el Segre. Esta teoría era lógica y aterradora. Explicaba por qué no se habían encontrado cuerpos todavía. Las familias de los desaparecidos llegaron a Sort y se instalaron en un hotel local que se convirtió en un centro de dolor y anticipación. Se sentaron durante horas en la sede, examinando mapas y escuchando informes, sus rostros volviéndose más demacrados con cada día que pasaba. Los padres de los estudiantes madrileños se mantuvieron unidos, apoyándose mutuamente en dolor silencioso. Los familiares de la familia Moreno llegaron desde Valencia, agarrando fotos de David, Pilar y sus hijos sonriendo. Los padres de Alex y Marta, la joven pareja de Barcelona, se quedaron junto al río, mirando al agua durante horas, como si esperaran que les devolviera a sus hijos. Mientras tanto, los investigadores trataron de reconstruir lo que había pasado. Un examen del autobús no mostró señales de fallo de frenos o dirección. Todo apuntaba a error del conductor.
Quizás Andrés Vega perdió el control en una curva estrecha, pero ¿dónde estaba él? Había tres teorías: o su cuerpo, como los otros, había sido arrastrado por el río, o había sobrevivido pero estaba herido y perdido en el bosque, o menos probable, había huido. Una semana después del accidente, algo pasó que confirmó la segunda versión. Uno de los voluntarios que peinaba la orilla unos kilómetros río abajo encontró un pedazo de tela en las rocas identificado como parte de la camisa que llevaba Andrés. Esto reforzó la teoría de que había sido arrastrado a la orilla y posiblemente estaba desorientado y herido, vagando en algún lugar del bosque. La búsqueda en el área se intensificó, pero no dio resultados. Pasaron las semanas. La esperanza se convirtió en desesperación, luego en una aceptación pesada y entumecida. La operación de búsqueda fue oficialmente cancelada después de un mes. El sheriff Díez anunció con el corazón pesado que las 11 personas, incluyendo al instructor Andrés Vega, se presumían muertas como resultado de un accidente. Sus nombres fueron añadidos a la lista de aquellos tomados por las montañas. Para las familias fue un golpe. La ausencia de cuerpos significaba que no había cierre, ninguna tumba que visitar. Su dolor quedó suspendido en un vacío de incertidumbre. Regresaron a casa, dejando parte de sus almas atrás en Cataluña. Aventuras Pirenaicas estaba al borde de la bancarrota. Los pagos del seguro y el daño reputacional fueron enormes. El propietario, quebrado por el dolor y la culpa, dio testimonio a los investigadores, les dijo todo lo que sabía sobre Andrés, un excelente historial, un exmilitar, el mejor guía. Sí, había parecido un poco retraído últimamente, pero ¿quién no lo estaría después de servir en zonas de conflicto, sin señales de alarma, sin causa de preocupación? El caso se cerró y se archivó. El Noguera Pallaresa se calmó, volviendo a su flujo de verano, más pacífico que antes. El bosque guardó su secreto. Y a 60 kilómetros de distancia, alto en las montañas, bajo una capa delgada de tierra y hojas caídas, 10 cuerpos envueltos en lonas comenzaron su largo viaje al olvido. El rastro se había enfriado, pero los secretos más terribles no pueden permanecer enterrados para siempre. Tarde o temprano, la verdad encuentra una manera de llegar a la superficie. El dolor de las familias de las víctimas cambió con el tiempo. Un vacío sordo y doloroso reemplazó el dolor agudo y cortante. Los padres de los estudiantes madrileños establecieron una fundación benéfica en nombre de sus hijos que patrocinaba programas de seguridad para el turismo juvenil. Era su forma de convertir una pérdida sin sentido en algo significativo. La familia Moreno vendió su casa en Valencia. Estaba demasiado llena de recuerdos, de risas, de niños y planes para un futuro que nunca sería. Se mudaron a otra provincia tratando de comenzar de nuevo, pero el pasado los siguió como una sombra invisible. El padre de Alex, el novio de Barcelona, venía a Sort cada junio. Vagaba solo por la orilla del río, dejando flores en las rocas. Hablaba al agua, pidiéndole que trajera de vuelta a su hijo, como si el río fuera un ser vivo capaz de misericordia. Los lugareños se acostumbraron a sus visitas y silenciosamente simpatizaban con él, no atreviéndose a disturbar su soledad. La tragedia se convirtió en parte del folclore local. Los turistas que hacían rafting por el río pedían a sus guías que les mostraran esa misma curva maldita donde el autobús azul se había zambullido en el abismo. El lugar se llenó de rumores y leyendas. Algunos decían que por la noche se podían oír gritos allí, y otros afirmaban haber visto figuras fantasmales en el bosque. Eran solo historias, la forma de la gente de lidiar con el horror y la inexplicabilidad de lo que había pasado. ¿Y qué pasó con Andrés Vega, la 11ª víctima? Con el tiempo, su nombre fue casi borrado de la memoria. Fue considerado muerto junto con todos los demás. Aventuras Pirenaicas quebró un año después del incidente. Su antiguo propietario vendió todo y dejó Cataluña, incapaz de mirar el río que le había quitado todo.
Los archivos de la empresa, incluyendo los expedientes de personal de empleados, fueron transferidos a los archivos del condado, donde se almacenaron en cajas de cartón y juntaron polvo. De hecho, Andrés Vega estaba vivo. 2 años después de la tragedia, cuando el ruido se calmó y fue declarado oficialmente muerto, dejó silenciosamente Cataluña. No se mudó a Madrid como había planeado decir si hubiera sido encontrado herido. Fue más al norte, a Asturias y luego a Galicia, moviéndose de lugar en lugar, trabajando en trabajos ocasionales que no requerían documentación. Cambió su nombre, se dejó crecer la barba y se convirtió en solo otro vagabundo poco notable, uno de miles en el vasto norte de España. Se instaló en un pequeño parque de casas rodantes en las afueras de Lugo, Galicia. Era una tierra dura y ventosa que se adaptaba perfectamente a su alma. Consiguió un trabajo como guardia nocturno en un vasto almacén donde sus únicos compañeros eran el silencio y filas de estantes. No se acercó a nadie, habló poco, y sus vecinos lo consideraban solo un tipo extraño y antisocial que probablemente estaba tratando de escapar de su pasado. No tenían idea de lo correctos que estaban. En su casa rodante, escondido del mundo, Andrés mantenía un diario. Era un cuaderno grueso con tapa negra lleno de escritura pulcra, casi caligráfica, pero las palabras en esas páginas no tenían nada que ver con caligrafía. Él lo llamaba purificación. Describía cómo multitudes ruidosas e ignorantes de chacales invadían sus lugares sagrados, las montañas, los bosques, los ríos. Escribió sobre cómo su risa, sus cámaras, su ropa brillante profanaba el silencio prístino. Llamó a junio de 2018 la primera purificación. Describió su plan, su ira, su sentido de rectitud en detalle, pero sin emoción. Creía que no era un asesino, sino un guardián, un sanitizador del bosque que eliminaba la infección. Mientras tanto, a 60 kilómetros de donde una vez estuvo su campamento, la naturaleza lentamente hacía su trabajo. La tierra sobre la fosa común se estaba hundiendo. Las raíces de los árboles crecían a través de las lonas. Las estaciones cambiaron. La nieve cubrió el lugar en invierno y las lluvias primaverales lavaron la capa delgada de suelo. El bosque guardó su secreto y el asesino vivió su vida silenciosa y anónima. Parecía que la justicia nunca prevalecería, pero las montañas recuerdan todo y esperaron su momento para devolver lo que había sido enterrado tan profundamente. La espera no fue larga. Octubre en las montañas de Cataluña es un tiempo de belleza cristalina y penetrante. El aire se vuelve frío y claro, y las laderas de las montañas se cubren de hayas doradas. Para Josep Hernández, un cazador de jabalíes de Tremp, era la mejor época del año. Toda su vida, y ahora se acercaba a los 60, había pasado octubre en los Pirineos rastreando su presa. Conocía estas montañas como la palma de su mano. Podía leer huellas, entender el lenguaje del viento y sentir el bosque. Y ese día, en octubre de 2023, sintió que algo estaba mal. Estaba cazando en el área del Montsec, lejos de los senderos turísticos populares. Era un área salvaje e inaccesible donde solo se aventuraban los cazadores más experimentados. Había estado siguiendo el rastro de un jabalí grande durante varias horas cuando notó algo extraño. Los pájaros que usualmente cantaban en las copas de los árboles habían caído en silencio. El mismo silencio opresivo que había sentido 5 años antes había descendido. Joseph se detuvo instintivamente, agarrando su rifle. Sabía que tal silencio en el bosque era una mala señal. Significaba que un depredador estaba cerca. Se movió hacia adelante lentamente, mirando alrededor cuidadosamente, y entonces lo vio. En medio de un pequeño claro cubierto de hierba alta, el suelo era irregular. Era una depresión poco profunda, pero distinta en forma ovalada de aproximadamente 4 metros de largo. El suelo en este lugar parecía suelto, y casi nada crecía en él. No parecía ser una formación natural. Al principio,
Pensó que podría ser un pozo minero viejo relleno o un pozo abandonado. Impulsado por la curiosidad, se acercó. El aire en este lugar era pesado con un olor débil y nauseabundo de descomposición que apenas era detectable en el viento frío. Joseph frunció el ceño, recogió un palo grueso del suelo y comenzó a golpear cuidadosamente la tierra en el centro de la depresión. Cedió fácilmente. Después de unos minutos, se encontró con algo duro y liso. No era una roca. Se arrodilló y comenzó a rastrillar la tierra con sus manos. El borde de una lona de plástico azul apareció debajo la capa de suelo. El corazón del cazador latió más rápido. Sabía que en lugares como este a veces se encontraban los restos de turistas desaparecidos, pero esto era algo más. La lona claramente no era equipo turístico. Tiró del borde. La lona era pesada, muy pesada. Con gran esfuerzo logró levantarla, y lo que vio en el pozo poco profundo lo hizo retroceder y casi gritar. Restos humanos yacían bajo la lona. Estos no eran solo huesos. Había varios cuerpos, o lo que quedaba de ellos, apretadamente empacados juntos. El grado de descomposición era alto. Casi no quedaba nada de la carne. Solo huesos ennegrecidos cubiertos con los restos de ropa. Pero incluso en esta vista horrible, notó un detalle que le envió un escalofrío por la columna vertebral. En la muñeca de uno de los esqueletos vio una pulsera de plástico descolorida con un logo. Reconoció Aventuras Pirenaicas. Joseph saltó a sus pies, respirando pesadamente. Entendió todo de una vez. 5 años antes, todo el valle había estado zumbando con noticias de un grupo desaparecido de rafters. Nunca fueron encontrados, y aquí estaban, a 60 kilómetros de donde fueron vistos vivos por última vez. Comenzó a correr. Corrió sin mirar a dónde iba, impulsado por el miedo y la adrenalina. Corrió hasta que alcanzó la cresta donde su teléfono celular finalmente captó señal. Con dedos temblorosos, marcó el 112. «Soy cazador», jadeó en el receptor. «Estoy en el área del Montsec. Los encontré. Los que desaparecieron en el río. Están todos aquí». En cuestión de horas el sitio fue acordonado. Policía estatal, agentes del CNI y un equipo de examinadores médicos llegaron. Lo que había comenzado como un caso frío de un accidente, instantáneamente se convirtió en una de las investigaciones más destacadas en la historia de Cataluña. Los expertos trabajaron durante varios días, removiendo cuidadosamente los restos de la fosa común. Había 10 cuerpos en total, cada uno envuelto en un pedazo separado de lona. La identificación no tomó mucho tiempo. Las pulseras de la empresa, todavía en las muñecas de casi todos ellos, fueron la primera pista. Luego los exámenes dentales de los implantes dentales conservados confirmaron las identidades de las 10 víctimas. Eran los estudiantes de Madrid, la familia Moreno y la joven pareja de Barcelona. Pero el descubrimiento más aterrorizante estaba por venir. Durante el examen de uno de los cráneos, que fue identificado posteriormente como perteneciente al estudiante llamado Mark, se encontró un pedazo de metal atascado en el hueso del cráneo. El análisis balístico fue inequívoco. Era una bala de calibre 9 milímetros. No había duda de que esto no fue un accidente. Fue un asesinato masivo a sangre fría. Y junto al pozo, el equipo de búsqueda encontró algo más. Un viejo barril de metal enterrado en el suelo. Dentro estaban los restos del equipo. Chalecos salvavidas cortados, cascos perforados, remos rotos y una cámara GoPro hecha pedazos. El asesino había tratado de destruir toda la evidencia, pero cometió un error. Dejó atrás una bala y dejó atrás a una 1ª persona cuyo cuerpo nunca se encontró en esa fosa, el instructor Andrés Vega. Y ahora todos los ojos estaban en el fantasma que todos pensaban que estaba muerto. El caso frío se estaba calentando. La noticia del descubrimiento en Montsec sacudió todo el país. Para las familias de las víctimas fue un golpe devastador mezclado con una sensación retorcida de alivio. 5 años de incertidumbre habían terminado, pero fueron reemplazados por una nueva realidad aún más aterrorizante.
Sus seres queridos no habían muerto en un accidente, habían sido asesinados. El caso fue inmediatamente tomado de la oficina del sheriff y entregado a un grupo de trabajo especial que consistía en detectives de la Policía Nacional Catalana y agentes del CNI. El equipo fue dirigido por el detective Jaime Corrían, un veterano con 20 años de experiencia, conocido por su enfoque metódico y capacidad para desenredar los casos más complicados. La primera orden de Corrían fue solicitar todos los materiales relacionados con el caso de aventuras pirenaicas de los archivos. Horas gastadas estudiando informes antiguos y transcripciones de interrogatorios pintaron un cuadro claro. Todos creyeron la teoría del accidente y nadie consideró seriamente la posibilidad de juego sucio. El misterio central ahora era Andrés Vega. Si era el asesino, ¿cómo logró fingir su muerte y desaparecer? Y si era la víctima, ¿por qué no estaba su cuerpo en la fosa común? Corrían no creía en coincidencias. El fragmento de bala en el cráneo de Mark y la ausencia del 11º cuerpo apuntaban a un solo sospechoso. La primera parada del detective fue Lugo, Galicia. Una verificación de las bases de datos de seguridad social y licencias de conducir mostró que un hombre llamado Andrés Vega estaba oficialmente listado como fallecido. Pero Corrían lanzó una búsqueda basada en evidencia circunstancial, usando fotos viejas de Andrés y su número de identificación del ejército. Después de varios días de trabajo minucioso, el sistema devolvió una coincidencia. Un hombre llamado Antonio Blanco, que trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un almacén en Lugo, tenía un parecido sorprendente con Vega, y la fecha de su primera aparición en las bases de datos gallegas coincidía con el momento en que Andrés, supuestamente, se mudó allí 2 años después de la tragedia. Corrían envió a 2 de sus mejores agentes a Lugo. Establecieron vigilancia las 24 horas en el parque de casas rodantes donde vivía Antonio Blanco. Lo que vieron solo reforzó sus sospechas. Este hombre vivía como un fantasma, sin amigos, sin visitantes y sin contactos sociales. Solo trabajo, una casa rodante y largos viajes solitarios a las montañas en una vieja camioneta. Mientras tanto, en Cataluña, otra parte del equipo de Corrían estaba trabajando en el pasado de Andrés. Desenterraron su expediente militar sellado. El cuadro que emergió era perturbador. Andrés era un soldado condecorado, un francotirador que había servido varios tours en Afganistán. Pero las últimas páginas del expediente estaban llenas de informes sobre su estado mental inestable. Había sido diagnosticado con psicosis postraumática 1 año antes de su baja del ejército. Había referencias a episodios de agresión incontrolable y pensamientos paranoides. El siguiente paso fue interrogar a antiguos empleados de aventuras pirenaicas. La mayoría ya se habían mudado, pero los detectives lograron encontrar a un mecánico que había trabajado con Andrés hasta el final. Al principio, el hombre no quiso hablar, asustado por la reapertura del caso. Pero cuando se le explicó que era un asesinato masivo, contó lo que había mantenido en silencio durante 5 años. Estaba extraño en sus últimos días, dijo el mecánico, jugueteando nerviosamente con su gorra. Muy silencioso, pero había un brillo febril en sus ojos. Una vez lo oí hablando consigo mismo, mirando el río. Dijo que los turistas eran chacales que invadían lugares sagrados. En ese momento pensé que solo estaba cansado del trabajo. Pero ahora tengo miedo. Esto era lo que Corrían necesitaba. Un motivo, una ideología psicópata retorcida nacida de una mente destrozada por la guerra. Obtuvo una orden para arrestar a Antonio Blanco y registrar su casa rodante. Los agentes en Lugo recogieron a Vega cuando salía de su turno. No se resistió cuando lo llamaron por su verdadero nombre. Solo asintió ligeramente, como si hubiera estado esperando este momento durante 5 largos años. Su rostro estaba desprovisto de cualquier emoción. El registro de la casa rodante se convirtió en una recolección de evidencia para la fiscalía. Bajo la cama, en una caja de metal,
Encontraron una pistola Glock 19. Las pruebas balísticas confirmarían más tarde que era esta arma la que había disparado la bala que mató a Mark. En la corredera del arma, los expertos forenses encontrarían rastros microscópicos de material biológico que coincidía con el ADN de una de las víctimas. Pero el hallazgo principal fue el diario, un cuaderno grueso con tapa negra que yacía en la mesa. En él, con escritura pulcra y fría, Andrés Vega describía sus purgas en detalle. Escribió sobre la invasión turística de las tierras forestales y su misión de proteger la naturaleza de la profanación. Y en la última página había un mapa dibujado a mano. Un mapa de la ruta desde el Noguera Pallaresa hasta el área de Montsec. En él había una cruz roja audaz, la ubicación exacta de la fosa común. El fantasma del pasado había sido atrapado. Todo lo que quedaba era hacer que hablara y contara cómo una mañana brillante de verano se había convertido en una masacre sangrienta. El interrogatorio de Andrés Vega tuvo lugar en una habitación estéril y sin rostro en el edificio de la Policía Nacional en Barcelona. Se sentó frente al detective Corrían, calmado e inmóvil. Sus manos esposadas descansaban en la mesa de metal. No había miedo o remordimiento en sus ojos, solo un vacío frío y distante, como si estuviera viendo los procedimientos desde un costado. Permaneció en silencio durante las primeras horas. Corrían no lo presionó. Metódicamente puso la evidencia en la mesa, una fotografía del arma, impresiones de su diario y un mapa con una cruz roja. Habló sobre las familias que habían vivido en ignorancia durante 5 años. Habló de los niños cuyas vidas habían sido cortadas. Vega escuchó, su rostro impasible. El avance llegó cuando Corrían puso una foto de la cámara GoPro encontrada en un barril de equipo desechado en la mesa. «Cuéntame sobre él, Andrés», dijo el detective silenciosamente. «Cuéntame sobre el chico con la cámara». La expresión de Vega cambió por un momento. Algo como irritación cruzó su rostro y comenzó a hablar. Su voz era uniforme, casi monótona, como si estuviera dando una conferencia. «Los llevé por una ruta falsa», comenzó, «por un arroyo lateral hacia un desfiladero donde no hay servicio celular. Les dije que era un lugar secreto que solo yo conocía y que estableceríamos campamento allí para almorzar. Estaban emocionados. Pensaron que era una aventura exclusiva». Hizo una pausa, juntando sus pensamientos. «Cuando desembarcamos, se derramaron a la orilla. El ruido, la risa, los gritos. Inmediatamente sacaron sus teléfonos para tomarse selfies. Su ropa brillante era una molestia para los ojos. Parecían una bandada de loros que habían volado accidentalmente a un templo antiguo. Los miré y ya no pude escucharlo más. Sus bromas, sus cámaras, sus teléfonos desagradables que pitaban. No veían la belleza a su alrededor. Solo veían el fondo para sus fotos. Miró la foto de la GoPro. Él fue el primero, el chico con la cámara, Mark. Desde el principio, nunca la soltó, filmando todo a la vista, comentando cada movimiento. Cuando desembarcamos, inmediatamente se subió a una roca para tomar una toma épica. Estaba riéndose, gritándole algo a su novia. En ese momento, supe que tenía que terminarlo. Era como cortar un tumor. Me acerqué por detrás. Ni siquiera me oyó. Un disparo, silencioso. Solo cayó en los arbustos. Los otros estaban preocupados por sí mismos y no notaron nada. Corrían escuchó sin interrumpir, sintiendo un escalofrío bajar por su columna vertebral. Vega describía el asesinato como si estuviera hablando sobre una boda. Entonces me di cuenta de que tenía que deshacerme de todos uno por uno. Era fácil. Llamé a su amigo Danny y dije que Mark necesitaba ayuda. Cuando fue detrás de las rocas, lo golpeé con un remo. Até a las chicas diciendo que era parte de un juego sorpresa. La familia fue más difícil. El padre sospechó algo. Tuve que usar un cuchillo. Todo estaba calmado. Por la noche, silencioso. No quería sangre, pero no deberían haber venido aquí. Este es terreno sagrado. Lo profanaron.
Relató cómo mató a los 10 dentro de unas pocas horas. Luego, bajo la cobertura de la noche, envolvió cada cuerpo en lonas del autobús, los cargó en una de las balsas y los transportó al otro lado del río, donde había escondido su vieja camioneta. Durante varias noches transportó los cuerpos al área de Montsec, donde cavó un pozo con una pala de trinchera vieja que había guardado de sus días de ejército. Quemé el equipo y lo hundí en un barril, continuó, y el autobús solo solté el freno de mano y lo conduje por un acantilado. Se suponía que pareciera un accidente. Dejé un pedazo de mi camisa río abajo para que todos pensaran que yo también estaba en el río. Pensé en todo. Hizo una pausa y miró directamente a Corrián. No soy un asesino, soy un guardián. Hice lo que tenía que hacerse. El bosque está limpio otra vez. Era su confesión. La confesión de un hombre cuya mente había sido rota por la guerra y reemplazada por una ideología retorcida y mortal. El juicio fue corto. Una evaluación psiquiátrica encontró a Andrés Vega cuerdo, pero sufriendo de un desorden mental severo. Su confesión, respaldada por evidencia irrefutable, no dejó al jurado otra opción. Fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Aventuras Pirenaicas, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, fue encontrada parcialmente responsable por negligencia en contratar a un empleado con tal pasado. Su seguro pagó millones en compensación a las familias de las víctimas, pero ninguna cantidad de dinero podía traer de vuelta a sus seres queridos. La escena del crimen en Montsec fue oficialmente cerrada a todas las rutas turísticas. Ahora es un lugar sin nombre en el mapa, marcado solo en registros policiales. Dicen que incluso los animales evitan este claro, como si la tierra allí estuviera para siempre envenenada por la memoria de lo que pasó. La historia ha terminado, pero las montañas de Cataluña para siempre llevarán la cicatriz de ese día, cuando el silencio de la muerte ahogó el rugido del río.